El silencio de los caballitos entristece al páramo. Esta soledad es lo que todos los vecinos de Sargentes de la Lora querían evitar, pero no pudieron impedirlo. El permiso de explotación en este campo petrolífero, el único en tierra que se conservaba en la península, fue suspendido. Detrás deja más de medio siglo de historia y un sueño, el del oro negro. No fue tan fructífero como en un principio parecía, pero sí ha sido el sustento económico de muchas familias en esta zona casi despoblada del norte de Burgos. La esperanza no se pierde, la pelota ahora está en el tejado del gobierno. Todavía hay gente que está trayéndome firmas después de haberlas recogido. Para la zona nos ha venido fenomenal. Desde la gente de las personas que vivimos aquí en la zona, el que ha querido trabajar y ha puesto interés en trabajar, ha entrado a trabajar. Porque aquí trabajaban alrededor de 15 o 17 personas y claro, pues ahora se han quedado en el paro. Hemos llegado a ser 40 personas en el campo, te hablo de puestos de trabajo directos. Indirectos, pues hemos podido ser 80 o en épocas de trabajo buena, en el año por ejemplo 2011, donde se hizo un proyecto de reentradas muy importante y tal, se duplicaba el número. Ha sido la vida del área, ¿no? Porque es una zona pues que no tiene actividad industrial, que la única actividad industrial importante somos nosotros. Ahora mismo el único empleo que había, el único movimiento que teníamos, nos lo hacen desaparecer, pues realmente pues quedamos en un absoluto olvido. Llevo 43 años aquí, o sea que fíjate tú si no le voy a tener cariño al pueblo. Y me da mucha pena ver el panorama ahora. Si estuviesen los del petróleo, pues por lo menos bajaban a tomar café, se movían, y ahora mismo pues está todo en silencio. Yo tengo esperanza, tengo esperanza de que se ponga en funcionamiento otra vez. Sargentes de la Lora es un municipio ubicado en el norte de Burgos. Su población apenas supera el centenar de habitantes. Ayoluengo es una de sus pedanías. Allí, desde mediados de los 60, ha estado activo sin interrupción el motor económico de la zona, el campo petrolífero. A finales de enero del 2017, el Consejo de Ministros denegaba la prórroga de concesión para la extracción de petróleo a la empresa británica Lenny Gas and Oil. Se habían cumplido 50 años de la primera y hasta la fecha única concesión para este campo. La noticia del cese de la actividad caía como un jarro de agua fría en el municipio de Sargentes de la Lora. Ese parón dejaba a 17 personas sin trabajo. Sí que es verdad que llevábamos cerca de 2 años que había bajado la producción, que había una ligera relajación por parte del campo. Pues bien, porque ya se solicitó en agosto del 2015 una prórroga por lo menos de 10 años y en visos de que no llegaba ninguna contestación, pues la empresa me imagino que calmaría, relajaría el tema de investigar, de hacer más, de sacar más petróleo a expensas de conseguir una nueva concesión, evidentemente. En el año 2015 se solicita una prórroga por un periodo de 10 años porque de siempre hemos mantenido que hay petróleo suficiente para poder continuar con la actividad, pero por una cuestión de interpretación normativa nos la denegaron la prórroga. Esta denegación llegó en enero del año 2017 se publicó y entonces pues nos vimos obligados
a proceder a la suspensión de instalaciones. Se llevaban los rumores comentando de que podía llegar que podía haber la posibilidad de que no se concediese la prórroga, y al final pues se ha visto que ha sido así, y claro, pues cómo no vamos a estar ahora mismo pendientes de lo que va a pasar, no va a pasar, y tenemos que defenderlo. Actividad que han desarrollado distintas compañías que han generado empleo y prosperidad desde que se concedió la concesión a finales de 1966. Un par de años antes, el 6 de junio de 1964, fue cuando se halló por primera vez el petróleo en este páramo. Miles de litros brotaron de una tierra de labranza de Valdeajos. Aquella fecha fue todo un acontecimiento y un motivo de esperanza para la prosperidad de los pueblos de este municipio. El primer pozo de petróleo en entrar en funcionamiento en España. Muchos llamaron a Yoluengo el Texas español. Los vecinos todavía recuerdan aquellos buenos años. Yo venía aquí a vender comestibles con una furgoneta y estaba en Valdeajos. Cuando fui para allá no había salido petróleo, y a la vuelta cuando vine para ya regreso de vender allí, pues ya salió el petróleo. Aquí la gente estaba en todo el juego, un alboroto. Entonces estaba esto pues a tope de gente y de mucha gente que venía a verlo, y eso yo no mil estaba entonces. Fue un boom que, bueno, de prensa, de periodistas de España entera. Quiero decir que se inundó el pueblo de extranjeros porque había varias compañías que se dedicaban a la explotación. Y era tremendo, parecía un Texas. Antes trabajaban ahí en eso, pues bastante gente trabajaba en el petróleo. Fíjate que hicieron 52 pozos. Fíjate si trabajaba gente. Había 4 bares para dar comidas y casi no daban abasto. La actividad a mediados de los 60 fue frenética en este pequeño municipio, al que incluso se acercó la realeza. Don Juan Carlos y doña Sofía eran por aquel entonces príncipes de Asturias. Que ella traía un abrigo de bisón y se lo ensució de petróleo. Bueno, cosas curiosas de esas sí recuerdo. Un yacimiento que contaba en sus inicios con 53 pozos, producía más de 5.000 barriles diarios y daba trabajo a 500.000 de personas. Para empezar había más gente, entonces hemos vivido unos años muy buenos. Pero la extracción se fue desinflando hasta llegar a los 150 barriles al día, en escasos 10 pozos, una cantidad equivalente al petróleo que España consume en 10 segundos. Poco y de poca calidad, pero suficiente para mantener casi una veintena de puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. En el municipio se inició una recogida de firmas para concienciar de la importancia de mantener abierto este campo petrolífero. No se quieren quedar sin su emblema. Tendrá tristeza, sí, porque has visto 50 años todo eso y ahora resulta pues tendrá tristeza. Todavía hay gente que está trayéndome firmas después de haberlas recogido, porque tienen ganas de... Joder. Es una cosa que yo, por ejemplo, ya desde que nací casi que lo he conocido siempre, y de repente como que te lo quitan lo que decía el Señor. Te da mucha tristeza, mucha tristeza. Una lástima porque por un simple trámite burocrático, que parece que no se pone la gente de acuerdo, pues hay gente que está en el paro y esto que se está dejando a perder, y se está dejando a echar, porque esto cuando se olvida, las cosas que se olvidan y no se hacen en el momento, luego se pierde y es muy difícil recuperarlo. O sea, por eso se pide que no se olvide y que se agilice las cosas cuanto antes. Mucho más triste desde que falló el petróleo. A ver si vuelven a abrir, porque esto no puede ser. Toda la vida en activo aquí, trabajando las bombas, camiones, el movimiento que ha habido, el ver ahora esto así, pues es un poquitín... Sí, te llegas a deprimir algo, eso está clarísimo, que es algo que no te lo puedes imaginar. Todavía no nos lo creemos, vamos. Lo ves así ahora las bombas paradas y ves los motores y todo, y no te lo llegas a creer y no te haces la idea.
Con añoranza, José Manuel recuerda su paso por el campo. Tan solo tenía 19 años. Permaneció 3 décadas trabajando en Ayoluengo. Una experiencia terrible, pues muy buena en todos los sentidos, porque en principio pues teníamos trabajo. Y después pues era la novedad del petróleo, trabajar en el petróleo. Y pues, había muchas fases, que cada día hacías una cosa y era pues una experiencia terrible, tanto en perforación como en producción, como mantenimiento. Y en las torres hacías de todo el día con maquinaria pesada, y eso es una experiencia, ha sido una experiencia pues terrible. Aparte que hemos estado muy a gusto. El día a día era aprender, aprender y aprender. Cada día era una novedad en todos los sentidos, en trabajo, en el clima, en invierno, en verano, es que era mucho contraste en todos los sentidos, pero muy contento. Don Joaquín es el párroco de Sargentes de la Lora desde hace 45 años. Es un buen conocedor de la realidad que sufren estos pueblos. La despoblación es el gran problema de esta zona. En realidad, siempre lo ha sido. Pues es un ingrediente, ¿no? La inmigración empezó ya paralelo a la explotación del campo, porque se estaba iniciando la mecanización de los tractores, la maquinaria, etcétera, y también el año que se descubrió el petróleo se puso en marcha el polo de Burgos, el polo industrial. Y claro, el polo atrajo bastantes personas, la mano de obra que se veía que sobraba en el campo, en buena parte se iba trasladando a la ciudad sobre todo. El mayor número de inmigrantes marcharon a Burgos. Todos en el municipio confían en que el único pozo de petróleo terrestre de la península siga funcionando. ¿Cómo no vamos a estar ahora mismo pendientes de lo que va a pasar, no va a pasar, y tenemos que defenderlo? Porque aquí en esto, por ejemplo, en las zonas estas, los 18 o 20 puestos de trabajo, dicen, son 18 o 20 puestos de trabajo, que supone muy poco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se reparte entre varios pueblos de la zona, y 4 obreros de Sargentes, 4 de Ayoluengo, 4 de Valdeajos, 4 de Valderrey, y así, pues por supuesto que supone puestos de trabajo y muchas casas abiertas. Es importante que siga habiendo una actividad, porque a su vez pues te ayuda a todo el mundo, ayuda al bar, ayuda al panadero, ayuda al que viene a vender ultramarinos, ayuda a todos, o sea que yo creo que es importante. Y no sentir esa soledad, ya que somos tan poquitos. Con ellos que había ahí parece como que ya no había tanta soledad, que siempre había algo más. Hombre, a nivel local te puedo decir que prácticamente pues ha sido la vida del área, ¿no? Porque es una zona pues que no tiene actividad industrial, que la única actividad industrial importante somos nosotros. Durante los últimos 50 años ha sido una empresa que siempre ha estado funcionando y siempre ha estado abierta. Por la zona existe alguna explotación de canteras que ha estado funcionando intermitentemente, y a nivel nacional, bueno, pues somos un pequeño porcentaje de la producción nacional. Está claro que la mayor producción pues viene por parte de los depósitos offshore del Mediterráneo. El petróleo se vendía a la fábrica de cristal de Burgos y lo utilizaba como combustible para sus hornos. En un futuro, si lo hay, uno de los objetivos es que ese petróleo se pueda refinar. Eso es un mito que circula porque ha circulado durante muchos años en el campo, que era que el petróleo de Ayoluengo no se podía refinar, no se podía hacer petróleo, no se podía hacer gasolina, diésel. Eso no es correcto, sí que se puede. Lo que pasa que digamos que las torres de refino necesarias no son las estándar y deberían de ser específicas para nosotros. Entonces tendríamos que tener unas cantidades de producción muy importantes. Eso es una de las cosas que se pretende con la nueva concesión y el aumento de la producción. Conseguir mayor producción que pueda ser llevado a refinar. Y es que la empresa británica que ha desarrollado la actividad en este campo petrolífero durante los últimos 10 años está interesada en continuar. En el Real Decreto de Denegación se ponía expresamente que si había alguna empresa con solvencia técnica y económica que quisiera volver a reanudar la actividad, que enviase una carta de compromiso diciendo que estaba interesado. Nosotros hemos enviado ya 2, una primera inicial y otra segunda ya formal, después de publicar ese Real Decreto, con lo cual
seguimos manteniendo nuestra palabra, al igual que lo hicimos cuando la empresa cogió el activo en el año 2009. Si hay concurso, la empresa presentará como mínimo la misma oferta que realizó en la solicitud de prórroga que les fue denegada. Se trata de un plan de inversión que contempla más de 90 millones de euros. Entendemos que mínimo sería igual que esta, pero tendríamos que ver las bases del concurso. Sugeríamos, mediante una serie de trabajos específicos y una inversión superior a 90 millones de euros, decíamos que la producción podía aumentarse considerablemente, sustancialmente, e incluso duplicarse y triplicarse el personal del campo, los beneficios, todo. La verdad es que era un tema muy estudiado porque llevábamos 10 años ya trabajando en el campo con un conocimiento de fondo importante y bueno, pensábamos que había sido una oferta muy importante que en una zona rural como la que es Ayoluengo no se podía rechazar, pero no ha sido así. Pero la respuesta sobre el futuro del campo la tiene el Estado. Una respuesta que está tardando mucho en llegar, a pesar de que el campo cuenta con todas las garantías de seguridad. Se cumplen las normas de seguridad en el campo, están verificadas por un tercero independiente, autorizado, que incluso indica que se cumplen con la normativa internacional de petróleo. Hemos tenido 2 visitas por parte del Ministerio para verificar en una primera visita que el campo estaba parado, que no teníamos producción, que todo estaba parado, y en la segunda que se cumplían con las normas de seguridad del campo. Y a día de hoy, bueno, pues estamos a la espera de que se cierre ya definitivamente y se convoque la nueva solicitud de concesión. Pensamos que seguro que ese concurso va a salir por el interés que ha suscitado en un principio y porque las garantías que ofrece el campo se puede pensar en que el Estado no ponga ningún impedimento para volver a trabajar en el campo de Ayoluengo. Aún quedan muchos litros por extraer, pero Ayoluengo corre el riesgo de ser desmantelado. Se calcula más o menos la estadística de los estudios que tienen hechos de que se ha sacado una producción de lo que hay debajo de tierra, pues un 18% aproximadamente. Quedan muchos barriles por sacar, que es lo que hay que hacer, intentar trabajar. Mientras esperan, el Museo del Petróleo, inaugurado en el 2014, es el punto de encuentro de los turistas que llegan a Sargentes. Un museo que no tendría el mismo sentido sin la actividad petrolífera. La verdad es que la gente viene con la curiosidad y dice, pero ¿cómo puede ser que aquí haya petróleo? Si no por lo desconocíamos, pues sí, esa es sin lugar a dudas la pregunta. Y dice, ¿y dónde está el petróleo? Y dice, pues bueno, ahora desgraciadamente ha parado la explotación, pero durante 50 años hemos estado ahí. Y sí que el desconocimiento de que el hidrocarburo está en la provincia de Burgos es amplio. Digamos que el 80% de la gente que viene al museo no sabe que se ha estado explotando una explotación petrolífera durante 50 años. El año pasado, el museo recibió la visita de más de 3.000 personas. Un lugar didáctico y único en España. En esta instalación se puede aprender sobre todo el orden cronológico de la formación del hidrocarburo, ¿no? Desde que el mundo era un solo continente y hasta que se forman las capas de los continentes y esos extractos que se quedan atrapados vienen de por sí millones de años después en la creación del petróleo. Y todas esas cosas las puedes aprender aquí. Puedes aprender que el petróleo no solo es combustible, sino que bueno, se utiliza para muchas más cosas. Unas instalaciones en las que también se promocionan los atractivos turísticos de este municipio. Al margen del campo petrolífero, Sargentes de la Lora está cargado de historia y cultura. El turismo que estamos enfocando desde un interés histórico-cultural, ¿no? Bien desde la figura del padre Manjón, nacido aquí. Hemos tenido contactos con las escuelas de Granada, pues bueno, para que la gente de Granada conozca el lugar donde nació bueno, el insigne pedagogo. Y luego lo de la guerra civil. Hemos querido desempolvar las trincheras, los parapetos y los nidos de ametralladora un poco para que la gente conozca pues la historia reciente de España, lo que se vivió aquí. Además, Sargentes vivió una guerra un poco peculiar, se quedó en el medio y fue un poco centro de recogimiento de ambos bandos. Entonces, bueno, es lo que queremos dar un poco a conocer a la gente. Y también de naturaleza. Desde mayo, Las Loras cuenta con un geoparque mundial.
un motivo de esperanza para la recuperación de estos núcleos rurales. El dar a conocer todas esas formaciones geológicas, vamos, es un útil más para todos estos pueblos que están casi desapareciendo, vamos, que están en las últimas. El Geoparque de las Loras ocupa parte del norte de las provincias de Burgos y Palencia. Su superficie total es de 1000 kilómetros cuadrados. Grandes páramos calizos separados por espectaculares cañones fluviales dominan un paisaje de contrastes. No solamente por tener una geología espectacular eres geoparque. También se tienen en cuenta que la biología, la biodiversidad que hay sea buena, y en este caso aquí en las Loras es un ejemplo clarísimo, y aparte que se tenga un patrimonio cultural importante, como ocurre también en las Loras, desde monumentos megalíticos y restos y vestigios de la humanidad desde el hombre de Neandertal hasta toda la cantidad de iglesias románicas que tenemos en el norte de Burgos y norte de Palencia, que son verdaderas joyas. Y luego un patrimonio intangible, es decir, la gente del territorio tiene también un patrimonio y una serie de tradiciones que hay que cuidar, mantener en el tiempo, para que no se pierdan. Ahora ya es oficialmente Geoparque Mundial, el primero de Castilla y León. Ya desde la declaración de la UNESCO pues se está desencadenando que nos están llamando grupos de donde se pueden alojar, que pueden ver, que pueden visitar. Esperamos que pronto podamos contar con los centros de acogida de visitantes que se quieren desarrollar en el territorio. Ya en la zona de Sedano ya está el centro, ya funciona el centro de interpretación de Sedano y es un lugar por donde entran los visitantes, pero también en Aguilar y en Villadiego está previsto que haya esos lugares de acogida de visitantes. Y luego además hay puntos de información en territorio. Los diferentes museos, por ejemplo el Museo del Petróleo, la Cueva de los Franceses u otros muchos lugares que hay, ya están también dando información sobre lo que es el geoparque. Ese reconocimiento puede ser un gran impulso al turismo y también a la creación de empleo. Eso es al menos lo que desean sus impulsores. La Asociación de la Reserva Geológica de las Loras, Argeol, lleva trabajando en este proyecto desde el año 2004. La idea es seguir formando a gente local siempre, que pueda desempeñar en mayor o menor medida esta labor de guía. Ya hay guías locales en iglesias, en museos. Vamos a publicitar una serie de rutas, algunas gratuitas, otras no gratuitas, pero asequibles a todos los bolsillos, con guías, con acompañantes, intérpretes del territorio. Que enseñen la geodiversidad y la biodiversidad, y con la ayuda de los guías culturales que hay en el territorio ya. Los habitantes de las Loras anhelan oportunidades y prosperidad para no caer en el olvido. Su potencial natural es un motivo de esperanza, pero en el campo petrolífero se ha instalado la incertidumbre. Ya en los años 60 vivió un sueño frustrado, la quimera del oro negro. Ahora los lugareños esperan que no todo esté perdido. Past and present,